tal? Vamos a explicar el diseño del filtro capacitivo en esquemas rectificadores. Voy a presentar dos ejemplos, que es el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa con puente de diodos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es el circuito de rectificador que ya habíamos estudiado en algunas pláticas anteriores. Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora es adicionarle un capacitor para poder aprovechar el área bajo la curva, ¿sí? Aquí está el ejemplo del puente completo. Entonces vamos a aprovechar el área bajo la curva cuando en el esquema de carga únicamente resistiva teníamos este comportamiento, que ya también por ahí está explicado en un video. Entonces tenemos el comportamiento y lo que aprovechamos cuando ponemos el capacitor debidamente calculado es que el capacitor se va a descargar y la descarga que se da entre el punto máximo de carga y el punto de descarga máximo que se va a dar en ese circuito, esta área es la que vamos a aprovechar y con eso se va a poder aumentar el voltaje CD que entregan esos esquemas. Ese es por un lado. Bien, ahora tenemos que entender un concepto. La diferencia entre el voltaje máximo al que se carga el capacitor y el voltaje de descarga mínimo, que es este punto, se va a conocer como voltaje de rizo pico a pico. Este voltaje de rizo pico a pico, o voltaje de rizo, coloquialmente nada más así se le conoce, este lo presentan todas las fuentes de voltaje. El valor que puede presentar este voltaje de rizo va a depender de la calidad y para qué queremos la fuente de voltaje. No es lo mismo una fuente de voltaje de propósito general para efecto de prácticas en un laboratorio académico a una fuente de voltaje, por ejemplo, para energizar un equipo médico. En este último caso, este voltaje de rizo tiene que ser lo más pequeño posible. Una forma de poder aprovechar precisamente el área bajo la curva es utilizando la descarga del capacitor, que aquí lo tenemos. Tiene problemas este tipo de filtro capacitivo. Existen otros que son los inductivos capacitivos. En esa plática muy breve que voy a dar, únicamente voy a hablar del capacitor. Bien, cuando el capacitor se empieza a cargar, es la única condición en la cual el par de diodos que conducen para cada semiciclo, ¿sí? Yo les recomiendo que vean antes la plática que di sobre principio de operación de rectificadores, para que esto lo entiendan un poco más rápido. Cuando yo aplico semiciclo positivo a la entrada, aquí sería el secundario, ya sabemos que estos dos diodos conducen. Pero debido a que el capacitor va a presentar a cargarse, solamente durante este intervalo de tiempo es en el que los diodos conducen y fluye corriente. Corriente por este par de diodos que se va a distribuir tanto a la carga como al capacitor y se vuelven a juntar acá y circulan por este diodo. Recuerden, el capacitor, por principio básico, solamente va a fluir corriente del tipo alterna. Por lo tanto, todo el nivel de CD es el que se va a la carga y es el que vamos a aprovechar nosotros para obtener nuestra fuente de voltaje. El nivel de CD que va a la carga es el área bajo la curva que quede de este comportamiento. ¿Sí? Cuando el semiciclo positivo empieza a caer, aquí se ve, aquí estamos representados en la línea punteada, el capacitor se empieza a descargar. En el momento que empieza a descargarse el capacitor, este par de diodos deja de conducir y por lo tanto, la corriente que yo voy a demandar a mi secundario de mi transformador solamente va a ser en este intervalo de tiempo. Fuera de este intervalo de tiempo, los diodos no conducen, por lo tanto la corriente vale cero. Sigue cayendo el voltaje del semiciclo positivo, se presenta la rectificación del semiciclo negativo. Insisto, hay que ver el video de principio de operación de rectificadores. Se presenta la rectificación del semiciclo negativo, que aquí lo vamos a ver como algo positivo. Y cuando el voltaje del semiciclo negativo en su acción de rectificación alcanza la descarga del capacitor, en ese momento el capacitor se empieza a cargar nuevamente y ahora conducen este par de diodos. Y nuevamente el flujo de corriente viene por acá, se viene por acá, se distribuye a la carga, se distribuye al capacitor, se vuelven a juntar en este punto y termina por acá. Y nuevamente, solamente en este intervalo de tiempo, que aquí se los marqué como teta C, solamente en ese intervalo de tiempo, este nuevo par de diodos conduce. Y así periódicamente. Entonces lo que vamos a obtener como efecto final
es que el voltaje a la salida, el que se presenta en la carga, acuérdense que la carga y el capacitor salen en paralelo, por lo tanto es el mismo, el voltaje de salida va a ser la carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y vamos a encontrar ahorita un momento más que este voltaje de rizo va a depender del valor del capacitor. A mayor valor de capacitor, menor voltaje de rizo. Pero hay un efecto no deseado. Si el capacitor aumenta de valor, el tiempo en el que se va a cargar el capacitor, entonces va a reducirse, porque como tenemos más capacitancia, ahora voy a tener algo así como esto. Voy a tener una descarga más lenta, tal vez así. ¿Sí? Y ahora se carga de esa manera hasta el punto máximo y otra vez una descarga más lenta. Y entonces el efecto es que este tiempo de conducción, esta línea no se mueve, esta es la misma, pero esta sí se mueve porque este punto va a ser la intersección del semiciclo, llámese el negativo rectificado o el positivo rectificado, ¿sí? Y esta línea es la que se va a mover. Si yo continúo esta línea por acá, entonces lo que vería es que el pulso ahora va a ser más pequeño y, ojo, va a aumentar de valor, ¿sí? De amplitud. Aquí ya no me dio espacio, lo dibujamos acá. Si esto cae hasta este punto, entonces el pulso, ¿sí? El área que conformaba este pulso se va a hacer más pequeño, pero, vamos a hacerlo con rojo, se va a hacer más pequeño, pero va a crecer, algo así. Y a más valor de capacitancia, este pulso va a seguir creciendo. Ese es un efecto no deseado. ¿Sí? Por eso no es muy recomendable trabajar con capacitores de valores grandes. Porque entre más grande, más alto sea el valor de capacitancia que yo ponga aquí, pues sí, voy a tener menor rizo, pero voy a empezar a tener picos de corriente que yo demando el secundario más pequeños, pero con mayor amplitud. Ahorita vamos a ver una simulación muy rápida que vean el efecto que tenemos ahí. Bueno, ya que entonces entendimos esta parte, lo que sigue es cómo calculo el capacitor. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un análisis más detallado de lo que sería la carga, descarga, carga, descarga, que aquí lo tenemos y aquí puse un zoom. Y entonces vamos a tener dos modos de operación. No los voy a explicar tan a detalle para que el video no se haga muy largo. Simplemente aquí les dejo las fórmulas que ahorita aparecen y es cuestión de que vayan siguiendo el procedimiento, que no es muy complicado, y tendríamos un tiempo de carga dado por T1 y un tiempo de descarga dado por T2. Se puede verificar fácilmente de la figura que este punto que inicia aquí a este punto donde vuelve a iniciar la carga es el periodo entre dos, el periodo de la señal que estoy aplicando. Por lo tanto, T sobre 2 va a ser T1 más T2. Observen que el tiempo T1 siempre va a ser muy pequeño con respecto al tiempo T2. Eso nos va a servir para una aproximación y facilitar el desarrollo y la obtención de la ecuación de diseño. Segundo punto, esta forma de onda tiende a parecerse más a una señal diente de sierra. ¿Sí? Lo comento porque en algunas bibliografías, no doy los nombres, simplemente hay bibliografías muy utilizadas de electrónica básica, donde esta forma de onda la consideran que es sinusoidal. ¿Cuál es la diferencia de considerarla sinusoidal y considerarla diente de sierra? Que el valor RMS de una sinusoidal es muy diferente al valor RMS de una señal diente de sierra. Cuando me refiero al valor RMS, me refiero a cómo se calcula. Bien, ya que di esos dos conceptos, entonces yo les decía, tenemos dos modos. Cuando el capacitor está en modo carga y cuando el capacitor está en modo descarga. Cuando está en modo carga es exclusivamente cuando el par de diodos conducen. Por eso aquí puse 2 por. Es que estoy indicando que los dos diodos conducen. Sí, entonces, cuando estos dos diodos conducen, es únicamente cuando el capacitor se carga, dado que hay inyección de corriente de la fuente, que en ese caso es el secundario, pasa por los diodos que están en modo de conducción hacia la placa del capacitor. Y aquí se está cargando. Cuando deja de cargarse el capacitor, quiere decir que el par de diodos dejó de conducir y por lo tanto el capacitor se comporta ahora como fuente de voltaje y va a empezar a entregar su energía almacenada en este modo de operación hacia la carga.
El voltaje inicial con el cual entrega energía es el voltaje final al que quedó cargado acá. Y el voltaje al que queda cargado acá va a ser igual el voltaje máximo al voltaje pico que yo entregue menos 2 veces la caída de tensión de los diodos. Muy importante, antes de seguir con las ecuaciones. Recuerden que la caída de tensión que se da en un diodo es función del valor de corriente que circula por el cuerpo del diodo. Entre más corrientes hagamos circular por el cuerpo de un diodo o por un diodo, la caída de tensión que vamos a tener se va a incrementar. Yo les recomiendo que busquen la hoja de datos de un fabricante de diodos, el que sea, no hay que agarrar un número en particular. Busquen esa hoja de datos de fabricante y busquen la curva, que es algo parecido a esto, que por ahí también en un video explico lo que es la función de transparencia del diodo. Y tenemos algo así como esto, tenemos la corriente del diodo contra el voltaje del diodo, y es una curva de este tipo. Y aquí lo que podemos ver es que si yo trabajo una corriente IF1, pues voy a tener una caída de voltaje en el diodo BF1. Pero si yo trabajo una corriente IF2, que la estoy aquí poniendo de valor mucho mayor a F1, la caída de voltaje, la nueva, que sería esta, sería un BF2, donde este BF2, vamos a dibujarlo, a ponerlo bonito, este BF2 es mayor al BF1. Eso es lo que acabo de explicar. Entre más corriente hagamos circular por el cuerpo del diodo, más caída de voltaje se va a presentar aquí. Y ojo, porque entonces, conforme esta caída de voltaje, le vamos a llamar voltaje del diodo, empieza a aumentar, el voltaje de salida que yo espero va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Por el alto valor de caída de voltaje que se da en los diodos. Bien. Tenemos entonces, para encontrar la ecuación de diseño del cálculo del capacitor, vamos a partir del modo de carga del capacitor. Entonces, el modo en carga alcanza un valor máximo que va a ser el voltaje pico de entrada, ya lo había dicho. ¿Sí? Esto sería en forma ideal. En la práctica, este voltaje al cual se carga el capacitor a su valor máximo sería el voltaje pico que se presenta aquí, este es el voltaje pico, menos 2 veces la caída de los diodos, que los voy a simbolizar así. Porque a veces no se consideran desde el inicio las caídas de los diodos o tal vez la resistencia asociada al diodo. Simplemente no se consideran para facilidad de entender cómo obtener la ecuación. Pero una vez que ustedes entienden cómo se desarrollan las ecuaciones o la ecuación si fuese única, lo que tienen que hacer ahora es ir agregando las caídas de voltaje o ir agregando la resistencia que presenta el diodo, si fuera el caso. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, a partir de la ecuación de descarga del capacitor, que esa sale de teoría básica de circuitos, la ecuación de descarga de un capacitor la puedo plantear en este circuito de esta manera. ¿Sí? Y a partir de ahí ya puedo empezar a hacer los siguientes desarrollos. Resuelvo esa ecuación para la condición de corriente de salida, ¿sí? Indico en qué intervalo de tiempo es válida esta ecuación y puedo encontrar, por ejemplo, ya con la corriente que circula en la carga, puedo encontrar el voltaje que se va a desarrollar en la carga. Sería de esta manera. Defino el voltaje de rizo, que sería, me regreso tantito nomás para enseñarles, el voltaje de rizo sería el valor máximo del capacitor menos el valor mínimo. Y el valor máximo del capacitor se alcanza cuando estoy en T igual a T1, menos el valor mínimo que lo alcanzo cuando estoy en T igual a T sobre 2, es decir, este valor de tiempo. Entonces, el valor mínimo lo alcanzo en este valor de tiempo y el valor máximo, lo explico acá, lo alcanzo en T igual a T1. Ustedes ahí sustituyen y pueden encontrar el voltaje rizo pico a pico, llegan a esta expresión. De esta expresión aplico la aproximación de Taylor, ahí, si la serie de Taylor, perdón, que a la menos x va a ser igual, aproximadamente igual a 1 menos x, y considero lo que hace rato les dije, que este tiempo es muy pequeño con respecto a este tiempo. Aquí lo considero, ahí está, desarrollo, despejo lo que me interesa, y entonces encuentro que el área bajo la curva que se va a desarrollar en este esquema con capacitor, o el voltaje de salida CD también conocido, es función de esta fórmula. No es conveniente que de esta fórmula despejen el valor del capacitor, porque les va a quedar
el cálculo del capacitor en función exclusivamente de la carga, la frecuencia y el voltaje de salida, el área bajo la curva que deseamos. Pero no está involucrado en esta expresión el voltaje de rizo. El cálculo de capacitor tiene que ser función, entre otras cosas, del área bajo la curva que yo deseo obtener, es decir, el voltaje de salida CD, y del voltaje de rizo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, primero voy a calcular el voltaje RMS de mi rizo, porque yo estaba hablando de voltaje rizo pico a pico. Aquí es donde hace rato les comenté, como considero que mi señal es más una diente de sierra que una señal sinusoidal, entonces el voltaje de rizo RMS va a estar dado por esta expresión. ¿Sí? Por ahí también tengo un video donde les explico qué es voltaje CD, qué es voltaje de RMS y cómo se calcula un voltaje RMS para diferentes formas de onda. Cuando tenemos una señal diente de sierra, donde hay un valor pico a pico, esta es la expresión. Pero como el voltaje de rizo pico a pico ya lo tengo por acá en esta parte, pues sustituyo y aplico aquí. Y recuerdo un parámetro de eficiencia de rectificadores que se llama factor de rizo. Y el factor de rizo me indica que es la relación del voltaje de rizo RMS con respecto al voltaje de CD. El voltaje de rizo RMS es esta expresión, el voltaje de CD es esta expresión, y lo único que queda entonces es sustituir, maniobrar y despejo. Y tengo el cálculo del capacitor que depende de la frecuencia, del valor de carga, es decir, de la corriente que voy a demandar, del factor de rizo, donde el factor de rizo lo voy a calcular aquí. Yo debo de indicar en mi condición de diseño de rectificador bajo más capacitor, qué área bajo la curva, qué voltaje de CD quiero y qué rizo máximo quiero imponer. Por lo tanto, conozco este, calculo el factor de rizo, lo sustituyo aquí junto con los demás valores y con eso tendría la ecuación de cálculo del capacitor. ¿Sí? Eso fue para onda completa. Para media onda, ahí está el procedimiento, el cambio se da aquí, ¿sí? Ahí lo dejo que ustedes lo estudien y que lo entiendan, es muy rápido, aquí está el cambio, y esta es la nueva fórmula para el cálculo del capacitor, pero para rectificación de media onda. La diferencia, aquí está, esta es onda completa, acá hay un 4, y aquí es media onda. La diferencia es ese factor de 2. Y con eso ya podemos presentar ahora sí el conjunto de ecuaciones que me van a servir para calcular alguna condición dependiendo que me entreguen como información. Tengo cómo calcular el voltaje de rizo pico a pico, si es un esquema tap central, un esquema de media onda o un esquema de puente. Tengo las fórmulas para calcular el voltaje de salida, los mismos 3 esquemas, y las fórmulas para calcular el factor de rizo, los mismos 3 esquemas, y de esta fórmula de factor de rizo despejamos el capacitor, que yo ya aquí se los presento despejado. Aquí está para media onda y aquí está para onda completa. Y estas serían las ecuaciones que utilizaríamos. Muy rápido aquí. Si ustedes van a partir de cero y van a calcular el capacitor, entonces van a utilizar una de estas expresiones, depende qué esquema estén trabajando, y de aquí despejan el capacitor y lo calculan. Si ustedes ya tienen un esquema donde ya tienen un valor de capacitor, un valor de carga, un valor de voltaje de entrada, llámese RMS o llámese pico, entonces lo que tienen que hacer ahí es, a lo mejor se les pide, calcular el voltaje CD que va a presentar ese esquema que alguien diseñó, que alguien ya propuso. Pues entonces voy a utilizar una de estas fórmulas, depende qué esquema esté trabajando. Porque como conozco el voltaje pico, la caída del diodo, obviamente la frecuencia, la carga o el consumo de corriente y el voltaje de salida deseado, y conozco el capacitor, entonces desde aquí puedo calcular qué valor de CD yo esperaría en ese circuito que ya está armado. Y también esta sería algo similar. Si ya tengo un esquema ya calculado, armado con valores comerciales, entonces yo puedo calcular qué voltaje de rizo pico a pico espero en ese esquema. Esto sí se los platico, lo enfatizo, porque es muy dado que se confundan cómo utilizar estos dos paquetes de ecuaciones con respecto a este. La diferencia es, si ustedes ya tienen un circuito con valores, utilizan estos. Si ustedes van a partir de cero y quieren calcular el capacitor para imponer un voltaje de CD y un voltaje de rizo, utilizan este. Para entonces entender un poquito más nuestras fórmulas que les acabo de presentar, aquí tengo un ejemplo rapidísimo. Nos piden calcular el capacitor de filtro o filtraje, aquí está,
Los siguientes datos son que queremos un voltaje de salida de 50 volts CD con un voltaje de rizo RMS de 2.5 volts. Nos indican que la demanda de corriente va a ser de 1 ampere y vamos a trabajar con la frecuencia de línea, que aquí en México son 60 Hz. Calculamos el factor de rizo con lo que hace rato les comentaba, por definición. Este valor lo tengo, este valor también lo tengo, es dato, y calculo el factor de rizo. Calculo mi carga, ¿sí? Simplemente ley de Ohm, muy simple, y utilizo la ecuación de cálculo de capacitor para el esquema que estoy utilizando, que es media onda. Sustituyo y me da 2 milifarads. Puedo todavía hacer algunos cálculos más. El voltaje pico que se va a desarrollar aquí, en esta parte, perdón, el voltaje pico que se va a desarrollar en el capacitor, si el máximo voltaje que va, al cual se va a cargar el capacitor, va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual al voltaje de CD más el voltaje de rizo pico a pico entre 2. Esa es una muy buena aproximación para calcular el máximo valor que se va a dar acá. Repito, si yo conozco el voltaje de CD y conozco esta diferencia que se llama voltaje de rizo pico a pico, puedo calcular de forma muy aproximada que el voltaje al cual se carga el capacitor como valor máximo, este punto, va a ser 50 volts más la mitad del voltaje de rizo pico a pico. Ahí lo tiene. Y el voltaje pico que estaría viendo yo aquí, el voltaje pico que debe de entregar el secundario de mi esquema que estoy presentando aquí, sería entonces igual a el voltaje pico de mi capacitor, que sería este, acá está el voltaje pico de mi capacitor, más en este esquema que es media onda, nada más hay caída de un diodo, entonces más BF. ¿Sí? Si fuera onda completa, sería el voltaje pico máximo al cual se carga el capacitor, más 2 veces la caída de tensión en el diodo. Y con esto, si ya conozco el voltaje pico, puedo conocer el voltaje RMS que tiene que entregar el secundario de un transformador. Acuérdense que como un transformador trabaja únicamente con señal alterna, y cuando trabajamos en alterna, por ahí en algún video les expliqué y les indiqué la razón, el parámetro con el cual, o la unidad de medida con la cual se cuantifica el voltaje, una señal alterna, es valor RMS. Entonces calculo el valor RMS, considerando que esta es una sinusoidal. Entonces el valor RMS de una sinusoidal es el voltaje pico entre raíz de 2. Y puedo conocer el voltaje RMS de mi secundario, ¿sí? Y tengo prácticamente todo. Aquí en este ejemplo, el que tengo aquí de forma numérica, no estoy considerando la caída en los diodos. Por lo tanto, el voltaje pico de mi secundario sería igual al voltaje pico del capacitor más caída de tensión del diodo. Es el único cambio que tendrían que hacer. Y de la misma manera, yo lo podría entonces también esto proyectar. ¿Y qué pasa si es un esquema de rectificación de onda completa? Son los mismos datos para que lo comparemos ahorita en un momento más. Y ya no hago todo el desarrollo, pero aquí lo tienen. ¿Sí? Lo que cambia es, vean, el valor del capacitor a utilizar bajo mismas condiciones de diseño. El valor del capacitor va a ser la mitad del valor de capacitor cuando estoy con un esquema de media onda. Ese es el gran ventaja, el plus de los rectificadores de onda completa. Se necesita menos capacitancia para mismas condiciones que un rectificador de media onda. Bueno, estos serían entonces los dos ejemplos. Vamos a proceder a presentar la simulación y ver cómo se comportan estos esquemas y verificar todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces vamos a preparar la simulación para presentarlo. Bueno, aquí tenemos las pantallas. Estamos en el simulador que también he explicado. Parece que yo utilizo mucho el LTSpice. Entonces tenemos el simulador. Aquí tenemos nuestro esquema de rectificación de media onda. Pueden verificar que la carga es de 50 ohms, tengo 2 milifarads de capacitor y aquí tengo mi esquema de onda completa, mismas condiciones, carga de 50 ohms, pero el capacitor vale 1 milifarad de acuerdo a los cálculos. Para estas simulaciones estoy trabajando con el modelo de diodo IN4001, ¿sí? En ambos esquemas. Si ustedes van a comparar dos circuitos de simulación, entonces lo primero que tienen que hacer es que debe ser bajo las mismas condiciones de experimento. Por lo tanto, si aquí estoy trabajando diodos IN4001, acá también tengo que trabajar diodos 4001 bajo las mismas condiciones. Bien, ahora, expliquemos rápidamente. Esta es la simulación, el resultado de simulación del esquema de media onda.
Entonces, aquí se dan cuenta, aquí la traza azul es la carga, descarga, carga, descarga que se va a presentar a la salida o en mi carga. Y la traza roja, esto que tengo aquí, me está indicando cómo es el comportamiento de la corriente del secundario. ¿Sí? Podemos verificar fácilmente si activo los cursores. Puedo verificar, por ejemplo, cuánto vale el voltaje máximo al cual se carga el capacitor. Y vale casi 50 volts. Yo esperaba aproximadamente 55. ¿Por qué no tengo los 55 volts? Ahorita voy a explicar. ¿Sí? Este sería el voltaje de carga mínima. Por lo tanto, si dejo este por acá, ahí, y tomo este otro cursor y lo pongo por acá, entonces puedo encontrar cuánto es la diferencia entre la carga máxima del capacitor y la descarga máxima que se da. Y la diferencia van a ser cerca de 5 volts. Si ustedes verifican, regresan al video, van a encontrar que esperamos un voltaje rizo pico a pico de 2.5. Es decir, hay más rizo. ¿Por qué razón hay más rizo? Ahorita verificamos. Segundo punto. Podemos verificar que solamente va a fluir corriente del secundario hacia el circuito cuando el diodo conduce. Y solamente el diodo conduce cuando el capacitor se carga. Por lo tanto, vean, cuando el capacitor empieza a cargarse, que es por aquí, ahí es un poquito antes, es cuestión de hacer un buen zoom, por aquí más o menos. Aquí es, vean, es cuando empieza a fluir corriente del secundario y del diodo hacia el esquema. Cuando el capacitor llega a su carga máxima, que es por aquí, entonces el diodo deja de conducir y por lo tanto deja de presentarse el pulso de corriente. No vuelve a conducir hasta que vuelva a cargarse el capacitor. Aquí vuelve a cargarse el capacitor, vuelve a conducir el diodo, deja de conducir el diodo porque el capacitor ya se cargó a su máximo otra vez y así sucesivamente. Este es el esquema típico de comportamiento de corriente que estaría demandándose al secundario si estuviéramos armándolo como un transformador, que es lo más recomendable, en un esquema rectificador, media onda, filtro capacitivo. La forma de onda que nosotros esperábamos aquí era una forma, hablo de la corriente, una forma de onda sinusoidal. Para verificarlo, en vez de ponerle 2 milis, le voy a poner 2 nanos de capacitancia, nada más. Una capacitancia de 2 nanos es algo pequeñísimo con respecto a los valores que estábamos obteniendo. Vean qué va a suceder si yo mando a ejecutar. Lo que va a suceder es que esta capacitancia es tan pequeña que para efectos prácticos esto es una carga prácticamente resistiva. Y por lo tanto, vean la forma de onda de corriente que yo exijo al rectificar, el secundario, perdón, es el pulso o el semiciclo positivo de una sinusoide. ¿Sí? Ahí está el semiciclo positivo. Hacemos un pequeño zoom, nada más para que vean, ahí está. Pero cuando yo impongo una capacitancia grande, que es este el detalle, y vuelvo a ejecutar, entonces empieza a presentarse una distorsión de corriente. Y esta distorsión de corriente es muy importante que la tengamos presente porque van a representar pérdidas. Voy aquí a acomodar un poquito para que podamos ver otra vez. Y aquí está otra vez mi pulso de corriente. Veamos de qué valor de pico de corriente estamos hablando. Por más rápida, estamos hablando de algo así como 6.7 amperes. Este es uno de los grandes problemas de diseñar una fuente de CD a partir de un esquema transformador, rectificador, capacitor únicamente, filtro únicamente capacitivo. Hay otros esquemas que hoy en día son prácticamente los que están en todos sus aparatos tecnológicos que utilizan, como puede ser el celular, la tablet, la computadora, sus pantallas que tengan ahí en su casa, y se llaman fuentes conmutadas. Es algo diferente. Aquí en el canal tengo videos, precisamente videos de lo que es diseño de fuentes conmutadas. Los pueden ir viendo y pueden ir comparando y verán que el principio de operación es algo totalmente diferente. Esa es la razón, esto es la razón por la cual se está migrando de fuentes lineales, esto se llama una fuente lineal, a fuentes conmutadas. ¿Y qué pasa en el esquema de rectificación de onda completa, pero con puente de diodos? Aquí lo tenemos, aquí está la simulación ya, aquí está el voltaje de salida, veamos cuánto vale el voltaje de salida, 47, yo esperaba, valor promedio, yo esperaba 50, ¿y por qué razón no tengo 50? Fíjense que hay una diferencia fuerte, estamos hablando de números redondos, 2.5 volts.
Yo espero 50, tengo 47.6, 2.4 volts. Se están perdiendo 2.4 volts. ¿En dónde se pierden esos 2.4 volts? En los diodos. ¿Y por qué se pierden en los diodos? Porque la corriente que circula por este diodo es la misma corriente que circula por el secundario, que aquí se las presento. Y vean de qué valor de corriente estamos hablando. Es un valor de corriente, ahí está, de cerca de 3.5 amperes. Entonces, como está circulando una corriente bastante elevada por el diodo, acuérdense de lo que dije hace un momento, entre más corriente circule por el cuerpo del diodo, más caída de voltaje se va a presentar. Entonces, a propósito hice esta simulación con estos valores para que pudiéramos apreciar cómo los picos de corriente, de la corriente distorsionada en el secundario, estos picos de corriente duran poco tiempo, pero tienen una amplitud grande y generan caídas de voltaje fuertes en los diodos, y por eso el voltaje de salida no van a ser los 50 volts esperados, van a ser menos de 50. Si ustedes realizan el cálculo para que exijan, por ejemplo, 100 miliamperes, 200 miliamperes, y hacen la simulación, se van a dar cuenta, ya que lo hagan, y si lo hacen todo bien, que el voltaje de salida se va a acercar bastante a los 50 volts que esperan. La razón, porque el valor de corriente que circula por los diodos ahora es mucho menor, ¿sí? En un esquema de puente completo, la corriente que yo demando en el secundario, a diferencia del de media onda, es esta. Y ahora voy a presentar dos pulsos, uno para el semiciclo positivo y el otro pulso para el semiciclo negativo. Y este es el esquema de corriente que yo estaría demandando en el secundario. El área bajo la curva de esto, o la corriente promedio, debe de ser 0. Pero si yo calculo la corriente o el valor RMS, entonces veamos, es aproximadamente 1.7, 1.8 amperes que estamos exigiendo aquí a partir de una demanda teórica esperada de 1 ampere. ¿Sí? Y ese es un problema porque es un desperdicio de energía. No lo voy a tratar aquí, simplemente les comento esta distorsión de corriente que se da en el secundario del transformador debido al efecto capacitivo y a la acción de interruptor que presenta el diodo. Decimos que es una acción de interruptor porque el diodo o conduce, modelo ideal, circuito cerrado, o no conduce, modelo ideal, circuito abierto. Eso es lo que se llama una carga no lineal. Y eso genera esta distorsión de corriente. Ya el video que se hizo un poquito largo, pero podríamos, por ejemplo, analizar la transformada de Fourier y cómo están los armónicos de esta forma de onda y cómo están los armónicos de esta forma de onda. No es muy difícil, yo pediría que ustedes lo hicieran para que verificaran cómo son los armónicos en un esquema de medio puente, un esquema de puente completo, y además también lo hagan considerando no una carga, un capacitor de 1 milifarad, que es lo que me da el cálculo. Me da 1.04, si no me recuerdo, pero es 1 milifarad. Háganlo con una capacitancia muy, muy pequeña, nada más para que esto se vuelva totalmente resistivo y vean que la corriente que exijo en el secundario cambia, pero drásticamente. Ahí está mi corriente en el secundario. Es la corriente sinusoidal con la que partí. Y no nada más eso. Vean la amplitud, los picos, o el valor pico de la corriente que está circulando ahora. O el valor RMS, 720 miliamperes aproximadamente. Cuando yo pongo el capacitor, y entre más grande sea este capacitor, en vez de 1 mini, vamos a pensar que tengo 10 miles. ¿Qué va a suceder con esto? Va a haber una gran distorsión y aparte, la amplitud de los pulsos distorsionados van a aumentar. ¿Sí? Ahorita lo podemos ver. Ahorita hago un zoom. Y lo mismo va a suceder en el esquema de media onda. Entonces, aguas, no es muy recomendable que aumenten en forma drástica el valor del capacitor, porque sí, el voltaje de salida tiende a volverse bastante CD, ahí está, el rizo es pequeñísimo, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los picos o los pulsos de corriente que se están distorsionando? Pues va a suceder algo como esto. No sé si en 10 podamos verlo, déjenme ver si aquí en 10 le damos. Voy a preparar esta parte. Efectivamente, ya ahí están los nuevos pulsos de corriente. Veamos de qué valor son. Me voy al valor máximo, ahí está.
3.7 amperes. 3.7 y menos 3.7. Si yo calculo el valor RMS, 1.7 amperes. Entonces, los pulsos están durando menos tiempo, pero está aumentando la amplitud. Y lo mismo sucede aquí. Si yo en vez de 2 milis le voy a considerar 20 milis para hacer el mismo escalamiento con lo que hice acá, ¿sí? Lo que va a suceder ahora, creo que es el de allá, ¿sí? Ahorita esperemos que termine. Lo que va a suceder aquí cuando haga la simulación es que algo parecido al esquema de puente completo, estos pulsos van a incrementarse. Ahí está, ya lo activé. Ahora sí, y hago, ahí está. ¿Sí? Y vean nada más de qué valor. Ya hemos explicado que esta parte, este es del algoritmo de convergencia con el que trabajan los simuladores. Entonces, siempre les recomiendo que hagan un zoom unos periodos después para tener la información estable que ustedes verían en el osciloscopio. ¿Sí? Y aquí vamos a dejarlo a 16 amperes. Vamos a ajustar. ¿Sí? Aquí le vamos a poner tal vez menos 1, nada más. Ahí está. Y este es el nuevo valor de amplitud. No se estabiliza, se dan cuenta, está cayendo, miren. Entonces habría que hacer una simulación un poco más larga para que el pico, este valor pico, sea el mismo que está aquí, el mismo que viene acá, y en ese momento ya tendríamos el valor estable. Pero para efectos de la plática, yo creo que es suficiente esto. Y aquí pueden ver de cuánto estamos hablando. Me voy a ir a este. Ahí está. 7.7 amperes. A lo mejor va a caer un poquito más. ¿Sí? Hay que darle más tiempo de simulación. Hago una pausa. Cuando ustedes trabajan con inductancias de valor grande y capacitores cada vez de valor más grande, necesitan más tiempo de simulación para que le den la oportunidad al simulador, no nada más el ETSPICE, cualquier simulador que se estabilice. Y vean cómo, algo interesante, conforme disminuye el consumo o el pico de corriente, la amplitud de corriente en el secundario, vean cómo el voltaje va aumentando. Ese es un efecto muy interesante. Bueno, yo espero que con este video quede complementado el principio de operación de los rectificadores, cómo se calcula un filtro excluyente, ahorita capacitivo. No es muy difícil, es muy fácil su cálculo, pero el riesgo es que si ustedes no tienen presente esto que acabo aquí ahorita de explicarles, va a haber un problema, ahí está, va a haber un problema, porque entonces cada vez va a circular más valor de corriente y va a haber más caída de voltaje en los diodos. Como última simulación, vamos a ver la caída de voltaje que va a haber en este diodo para que verifiquemos lo que acabo de explicar y eso sería todo. Ahí está el voltaje, estoy graficando el voltaje ánodo-cátodo del diodo y ahorita que termine, entonces vamos a hacer un zoom en esta parte, activamos los cursores, ahí están, y este voltaje que anda aquí, por aquí lo voy a medir. Esta es la caída de voltaje que presenta este diodo, 1.6 volts. ¿Por qué tanta caída de voltaje? Por el gran valor de corriente que estoy haciendo circular aquí. También puedo graficar la caída de voltaje en cualquiera de estos diodos. Como todos son los mismos, con que haga uno es suficiente. Pongo mi referencia de este lado, que quiero el voltaje ánodo-cátodo. Lo pongo aquí. Ahí viene el voltaje ánodo-cátodo. Esperamos tantito y voy a medir, al igual que lo hice en este esquema, voy a medir cuánto vale el voltaje ánodo-cátodo de este diodo. ¿Sí? Y el voltaje ánodo-cátodo de este diodo estaría aquí. Activamos cursores. Ahí están. Y mido por aquí. ¿Por qué por aquí? Pues porque aquí es la parte más alta. Por aquí, más o menos. Y ahí está 1.24. 1.24 de un diodo más 1.24 del otro diodo son algo así como 2.48, tal vez 2.5 volts, haciendo una buena medición. Y si recuerdan, hace rato les dije, nos faltan aproximadamente 2.5 volts. Esa pérdida de voltaje la tenemos en los diodos. Por eso es que estos esquemas son útiles, llámese este todavía es más robusto que el esquema de medio puente, pero para poca demanda de corriente. O trabajamos con otro tipo de diodos donde la caída de voltaje sea más estable. Por ejemplo, estos son diodos de silicio. En vez de trabajar con diodos de silicio, si queremos o tenemos necesidad de alta demanda de corriente, trabajamos con diodos de carburo de silicio, que es una tecnología que ya se dispone. Nada más que hasta ahorita solamente existen diodos de carburo de silicio tipo Schottky. Pero sin ningún problema trabajan para esquemas rectificadores. El costo es ligeramente mayor, pero bueno, si es necesario una alta demanda de corriente y no tener grandes pérdidas, se puede utilizar. Yo espero que
con esta explicación, este video, quede ahora sí entendido en forma muy rápida el principio de operación del rectificador, que ya habíamos dado en otro video, y cómo se calcula, cómo funciona y cuál es el riesgo de utilizar un filtro exclusivamente capacitivo. Bien, sería todo de mi parte y yo les agradezco que estén atentos a las pláticas. Nos vemos después.